Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación de Potenciando Destinos. Vamos a estar hablando de cómo innovar en la experiencia turística. Mi nombre es Gastón Ábalos, yo soy director de Forum Capacitación y coordinador de la Unidad de Apoyo Académico de la sede de la Universidad FASTA. Bien, vamos a meternos de lleno en este tema y primero vamos a analizar la tendencia que hoy se vincula al turismo. Tengamos en cuenta que hoy el turismo o la experiencia de viajar se pone al frente de otros consumos. Es decir, quizás en algún otro momento priorizábamos algunos consumos y hoy el turismo, o mejor dicho, la experiencia de viajar, se está posicionando en los niveles más altos. O sea, a todos nos interesa viajar, a todos nos interesa descubrir nuevos lugares, a todos nos interesa tener una experiencia que poder contar. Y cada vez se desarrollan más experiencias, cada vez están más orientadas hacia un nuevo turista, cada vez más se potencia el turismo y la valoración de este turismo como un elemento de enriquecimiento personal. Es decir, yo cuando viajo conozco personas, conozco culturas, conozco idiomas, entonces me permite a mí desarrollar un potencial personal que quizás por ahí antes no estaba tan valorado y en este momento sí se valora. Entonces todo esto está mostrando una tendencia y nosotros tenemos que orientar sin dudas nuestra estrategia hacia esta tendencia que se va desarrollando. Por eso también tenemos que hablar que hay un nuevo perfil del turista y quizás hasta empezamos a dejar de utilizar la palabra turista y empezamos a implementar más la palabra viajero. Si ustedes han participado en alguna de otras charlas mías, seguramente ya me han escuchado hablar de este concepto. Bueno, ¿de qué estamos hablando de ese nuevo viajero? Es un turista descubridor. Es una persona que sale a buscar nuevas experiencias, que le interesa muchas veces arriesgarse a un destino que quizás nunca antes fue. Y quizás esto en tiempo más atrás no era tan así. Ahora, ¿qué encontramos? Hay dos categorías. El turista descubridor generalmente integra parejas sin hijos, toma vacaciones cortas o toma muchas vacaciones dentro del año, es decir, le gusta mucho más distribuir la cantidad de tiempo en la que viaja. Esto lo hace sentir que domina su tiempo y es muy importante esto para él, valora muchísimo ese sentido y sobre todo el poder expresar las experiencias que tiene cuando viaja. También, como les decía, considera constantemente en viajar a destinos no tradicionales. Ahí aparecen ventajas muy interesantes. No son viajes planificados, siempre busca la experiencia, no tienen una duración específica porque a veces está viajando por un tiempo amplio y de repente quiere quedarse 3 lugares en un día y por allí le gustó demasiado el lugar donde se está quedando y se queda una semana y a veces se queda un mes. Entonces no tiene una duración específica, le gusta estar muy conectado. La conectividad para este público es muy importante, entonces nosotros tenemos que entender a este perfil de este turista descubridor y obviamente busca muchísimas recomendaciones, es decir, utiliza mucho internet, aplicaciones, redes sociales, trata de ver y escuchar las sugerencias que aparecen con respecto a los lugares que va a visitar. Entonces, utiliza muchísimo la tecnología, le gusta vivir muchas las experiencias, pero no planifica tanto. Entonces, es un público difícil de captar, pero nos podemos tranquilamente orientar a él. El otro perfil es el del turista familiero. Es un perfil diferente y es un perfil en el cual obviamente lo integran familias con hijos pequeños o por allí con hijos adolescentes. Acá sí se planifica, acá ya hay que analizar el viaje, por ejemplo, decir, bueno, quizás aquí aparece más el concepto de el viaje de invierno o el viaje estival. Entonces acá sí aparece más claramente esto. Siempre aspira al descanso, pero también busca actividades que puedan integrar a todos. Es decir, como viaja con sus hijos, la intención es poder descansar, pero también tener actividades que puedan integrar a sus hijos y que puedan divertirse y pasarla bien todos, la familia completa. Si hace una escapada, en este caso este perfil de turista, lo hace más con un objetivo de tratar de ver cómo es ese lugar. Es como que sale a explorar, trata de ver cómo es ese lugar y si realmente le gusta lo que sucedió, entonces después quizás busca tomar una, unas vacaciones un poco más largas. Igualmente no son tan largas, pueden llegar a la semana, a los 10 días, pero ya no son las vacaciones como lo era antes, donde nos encontramos quizás 15 días que una familia se tomaba, o a veces más,
pero en este caso ya en ese sentido ha mermado bastante. Por ahí el promedio es la semana, cuando se toman vacaciones más largas. Generalmente la planificación de estas familias muchas veces es tomarse 7, 8 días o a veces hasta 10 días, pero después volver a su hogar y tener algunos días más de descanso, porque por lo general este público hace muchísimas más actividades que el turista descubridor. Entonces, a veces arranca muy temprano y después tiene toda la mañana llena de actividades, toda la tarde llena de actividades, entonces esa planificación lo lleva un poco a que después aspire a quedarse algunos días en su casa y todavía no volver a trabajar. Por eso se toma los 15 días, pero quizás no viaja los 15 días. Ese es el perfil del turista familiero en un promedio. También prefiere mucho, en este caso, la infraestructura o el destino más bien desarrollado. No está buscando un destino agreste, sino está buscando la infraestructura porque obviamente va con sus hijos y está priorizando la comodidad, que por allí el turista descubridor en muchos casos aspira a lo agreste porque quiere aventurarse, quiere encontrar lugares que quizás antes no había conocido o que no todas las personas llegan, justamente por esto. Bueno, una de las cuestiones que también sucede con el turista familiero es que aspira a compensar el tiempo no brindado por él o a la familia durante el año. Entonces aprovecha esos momentos como para compartir en familia y poder tener actividades, como decíamos hoy, para todos. Y siempre, como les decía también al principio, está buscando estadías un poco más largas, pero teniendo en cuenta esto. Entonces, a partir de tener en cuenta, primero, la tendencia que estuvimos revisando, nos damos cuenta que la valoración del turismo hoy es importante para casi todos los públicos. Es decir, nosotros a través de viajar mostramos nuestro estilo de vida, pero también mostramos una forma de comunicarnos. Entonces, es muy valorado frente a otros consumos. O sea, es tan importante muchas veces como comprarse un auto, y a veces más, a veces más, depende el público, porque quizás algunas personas deciden no comprarse un auto, dije un auto, puede ser cualquier otra cosa, podemos hablar de otros bienes materiales, quizás deja de comprarse algunos bienes materiales porque prefiere invertir ese dinero en viajes, o quizás tiene un auto, pero en vez de cambiar el auto, o sea, invertir ese dinero para cambiar el auto a un modelo mejor, prefiere invertir en un viaje. Entonces tengamos en cuenta que ese es el público que nos estamos encontrando y es una tendencia recurrente. Bueno, y ahí, como les decía, se bifurca en dos áreas: el turista descubridor o el viajero descubridor, que es un público más joven, y el turista familiero, que es un adulto mayor y que ya tiene familia con hijos pequeños en edad escolar o también con hijos adolescentes. Entonces ahí, entendiendo estos dos conceptos, es que empezamos a analizar las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que aparecen y que nosotros deberíamos aprovechar? Las situaciones que vienen en el corto plazo. Primero, obviamente sabemos que debido a la cuarentena y va a seguir dándose, por más que se flexibilice de alguna manera y que ya podamos volver a actividades normalmente, pero todavía va a seguir habiendo restricciones de esa movilidad y obviamente se van a valorar muchísimo las ofertas turísticas de proximidad. Ahí tenemos una gran oportunidad. Como lo he planteado también en otros encuentros, nosotros tenemos proximidad a los centros de emisión turística: Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Estamos relativamente cerca y estamos muy bien conectados. Entonces, en las escapadas cortas tenemos grandes chances y es donde hay que preparar y diseñar la estrategia para saber qué es lo que queremos que viva ese turista, ya sea descubridor o familiero. Pero también va a suceder que se va a potenciar mucho el turismo de naturaleza. Otra vez tenemos una oportunidad importante, es decir, se va a buscar muchas veces evitar grandes ciudades y grandes multitudes. Es decir, si voy a una gran ciudad, no quiero, por ejemplo, encontrarme tener que hacer cola en algún lugar donde hay mucha gente para consumir algo. Se va a tratar de evitar todo esto. Entonces, allí nuestra provincia tiene chances importantes porque estamos más preparados para recibir a ese turista que viene a buscar el turismo naturaleza. ¿Por qué? Porque obviamente estamos rodeados de recursos naturales y que tenemos que saber aprovecharlos y también cuidarlos y mucho.
Bueno, nos vamos a encontrar también que a la hora de hacer grandes desplazamientos siempre van a buscar hacerlo a destinos seguros. O sea que tenemos que ser muy conscientes de las medidas de seguridad y los protocolos que de aquí en adelante se van a implementar para cuando nos visite un cliente, tanto para cuidar a nuestro personal, para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a nuestro cliente. Entonces, todo esto se va a integrar y obviamente tenemos que ser conscientes. Bueno, entonces aparecen oportunidades que tienen que ver con la proximidad, aparecen oportunidades que tienen que ver con justamente la ventaja del recurso natural, y también hay que tener en cuenta que aparecen oportunidades para aquellas empresas que cuiden a sus clientes. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿a quién está dirigida nuestra propuesta de valor? Acuérdense que la propuesta de valor es lo que nosotros ofrecemos en el modo de solución. ¿Cuál es la solución que ofrecemos? Si nosotros queremos potenciar el destino a través de una experiencia turística y queremos diseñar experiencias turísticas, primero tenemos que tener en cuenta qué es la propuesta de valor. Esto quiere decir, ¿por qué el cliente nos valora a nosotros? ¿Cuál es la solución que nosotros le ofrecemos? Entonces, el hecho de que podamos pensar aquí, con respuesta a la propuesta de valor, tenemos que pensar a quién está dirigido. Bueno, por ejemplo, al turista familiero o al turista descubridor. Y quizás alguno de ustedes me puede llegar a decir, no, yo quiero abarcar los dos públicos. Está bien, yo no estoy diciendo en este caso de que ustedes van a dejar de lado alguno de los dos públicos. Simplemente tienen que diseñar una estrategia que apunte mayoritariamente a uno de los públicos y que sin dudas el otro público se puede sentir atraído también por las mismas características. Entonces, es necesario que siempre la estrategia esté diseñada para un segmento y poder trabajar. En todo caso, si nosotros vemos que hay que hacer cambios, los hacemos. Pero si nosotros dejamos una estrategia que abarca todo, bueno, ahí es como el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Termina por no entenderse exactamente la propuesta de valor y qué es lo que estamos ofreciendo, porque son dos públicos diferentes. Entonces hay que tratar de adaptarse específicamente a un público. Fíjense, les doy un ejemplo sobre todo en el tema de hospedaje. Si bien uno podría pensar a grandes rasgos que ir a un hostel, está directamente dirigido a la gente joven, no a la gente mayor. Sin embargo, ustedes van a ir por cualquier hostel de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, y también se van a encontrar familias en los hostels. Entonces, no tiene que ver con una edad, sino con la propuesta de valor, porque quizás ese hostel está pensado para recibir a ambos públicos. Y quizás ese hostel está pensado para que este público que vaya se sienta de la misma manera que se siente una persona más joven. ¿Pero por qué? Porque está planteado de esa manera. Entonces, la propuesta de valor es integradora para los dos públicos, pero tiene que estar diseñada. Porque si no, por ejemplo, supongamos, si nosotros somos un hostel el cual organiza todas las noches, no sé, fiestas electrónicas, y bueno, por supuesto que ahí va a ser muy difícil captar a la familia. Entonces tenemos que saber que cada público se va a integrar según la propuesta de valor. Muy bien. Entonces la misión se va a diseñar en base, o por ahí yo sugiero que se diseñe en base a estas 4 preguntas. Primero, ¿qué producto o qué servicio ofrecemos? Acá tenemos que hablar sí de las características, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en ese sentido. Otra de las cosas es qué tipo de experiencia van a vivir quienes nos visitan. Acá si ya nos empieza a costar responder, bueno, ¿cuál sería la experiencia? Es porque evidentemente nos está costando poder diferenciarnos. Entonces, ¿qué pasaría si un cliente viene a opta por nuestro servicio, pero a su vez puede optar por el servicio de nuestro competidor y le da lo mismo? Entonces, si le da lo mismo es porque no ve diferencias y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar. También, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué estamos resolviendo específicamente nosotros? ¿Cuál es el resultado de lo que estamos ofreciendo y de qué manera el cliente, en este caso el turista, lo está tomando? Y la promesa. ¿Qué prometemos nosotros? Fíjense, son quizás por ahí de estas 4 preguntas, la primera es la más simple. La segunda, la tercera y la cuarta es lo que hace que se complejice la forma de trabajar y obviamente nosotros tengamos una misión clara.
Si estas preguntas no pueden ser respondidas es porque todavía no tenemos una misión clara. Si no tenemos una misión clara, indica que tampoco tenemos un rumbo claro. Cuando aparecen circunstancias de crisis, o como en este momento, digamos, donde el mercado cambia completamente su comportamiento, nos cuesta diseñar una estrategia y perdemos el cierto control de la empresa. Entonces es muy importante tener una misión bien diseñada. Por lo tanto, tenemos que tener en claro cuál es la experiencia que queremos que vivan los turistas que nos visitan, cuál es el beneficio que nosotros ofrecemos, es decir, por qué tipo de solución somos nosotros para el cliente, por qué nos elige a nosotros y cuál es la principal promesa, qué es lo que le estamos prometiendo por el hecho de que venga con nosotros. Supongamos que nosotros somos un hotel o una cabaña o un hostel, solamente le estamos prometiendo que venga y duerma una noche como lo puede hacer en cualquier otro lugar. ¿Eso le estamos prometiendo? ¿O la solución es brindarle un lugar para que pueda pasar la noche? ¿Solamente eso? Si es solamente eso, es muy difícil competir. Bueno, ya voy a ir haciendo algunas aclaraciones en el caso de que nos encontremos en esa situación, qué hacer, cómo mejorar la experiencia en ese sentido. Bueno, ¿qué significa, ya que nos estamos metiendo en este tema, qué significa innovar en la experiencia? Primero, hablemos de innovación. Siempre que nosotros hablamos de innovación, estamos haciendo referencia al cambio. Pequeñas modificaciones que vamos a hacer quizás al servicio, pequeñas modificaciones que quizás vamos a hacer a la forma de presentar el producto, a la forma de comunicarlo, a la forma de atender. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con la innovación. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es qué cambios han realizado o qué cambios tienen pensado hacer de la forma que lo estaban haciendo, no sé, el año pasado o en los últimos meses. Porque obviamente no vamos a atender al mismo turista. Es decir, el turista con la cabeza que tenía en diciembre de 2019 o con la cabeza que tenía en febrero del 2020 ya no es la misma. Va a elegir totalmente diferente. Bueno, ¿qué cosas han pensado modificar o qué cosas tienen presente modificar de acá en adelante? Si la respuesta es no, ninguna, vamos a seguir ofreciendo lo que nosotros sabemos hacer y nada más, bueno, nos va a costar conseguir clientes para esa misma propuesta. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de cambio. Así sean pequeños cambios, pequeñas modificaciones. Entonces nosotros, obviamente a través de una experiencia, si antes no estaban viviendo una experiencia y ahora la pueden vivir, ya estamos generando una innovación. Pues es muy importante en ese sentido. Una pregunta que se pueden hacer es esta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta importante de hacer. Primero, para tratar de entender por qué nos estamos dedicando a esto. Si realmente tiene que ver con algo motivacional o es algo que nos tocó hacer. Primero, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la segunda pregunta, que nos lleva a la innovación, la primera nos lleva a la misión y la segunda nos lleva a la innovación, tiene que ver en pensar algo que nosotros estemos desarrollando, lo cual consideramos que lo estamos haciendo muy bien, pero muy bien. Supongamos que nosotros decimos, nosotros ofrecemos un servicio de atención excelente. Bueno, la pregunta que se tienen que hacer automáticamente ahí es cómo lo podemos hacer mejor. Normalmente tendemos a decir, no, si ya lo estoy haciendo muy bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, porque justamente el cambio genera la innovación. Entonces, la pregunta que siempre me tengo que hacer es, ¿qué considero que estoy haciendo muy bien? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? O la pregunta puede ser, ¿lo podemos hacer mejor? Y la respuesta siempre va a ser sí, siempre lo podemos hacer mejor. O sea, vamos a tener que buscar una nueva manera de generar lo mismo que estamos haciendo. Entonces, de esa manera estamos innovando. Eso es la innovación. Preguntarse constantemente cómo podemos hacer mejor aquello que estamos haciendo muy bien. Normalmente tendemos a hacernos la pregunta de cómo podemos mejorar en lo que nos hemos equivocado. Que está bien hacerse esa pregunta, pero esa es una pregunta de calidad. Es decir, cómo mejoramos la calidad en la atención o cómo mejoramos la calidad en el servicio. Esas son preguntas de calidad y está bien hacérselas. Entonces, además de hacerse las preguntas de calidad, también nos tenemos que hacer las preguntas de innovación. ¿Cómo podemos hacer mejor aquello que estamos haciendo muy bien? En forma de resumen, entonces, cuando yo me pregunto ¿por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta de eso tiene que radicarse en la misión de la empresa.
Cuando yo me hago la pregunta, ¿cómo podemos resolver los problemas de aquellos errores que hemos cometido? Son preguntas que refieren a la calidad. Y cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacer mejor aquello que estamos haciendo muy bien? Son preguntas que están orientadas a la innovación. Entonces tengan en cuenta en este sentido. También referenciándose en las tendencias nuevas del turismo, referenciándose en el perfil del turista, referenciándose en las oportunidades que aparecen en el nuevo turismo que estamos viviendo y sin dudas para poder crear una experiencia. Bueno, pero esto de innovar en la experiencia turística y cómo diseñarla, en qué basarnos, bueno, justamente consiste en que nosotros podamos diseñar los productos o los servicios, pero adaptándose a las motivaciones y a las emociones que tiene el segmento al que apuntamos. Tratando de esa manera que lo que nosotros creamos a partir de la experiencia se transforme en una marca rentable. En algo, si quieren saquemos la palabra marca y hablemos de posicionamiento, que se posicione y que sea algo que nos fidelice. Es decir, cuando yo vivo una experiencia, y esa experiencia considero que es única, se posiciona en mi mente y hace que yo te elija. Entonces ahí estoy logrando justamente con ese posicionamiento la fidelidad. Bueno, pero hay que trabajar bastante tiempo en esto. La experiencia turística no es que aparece de la noche a la mañana. Hablemos un poco más en concreto, porque quizás ustedes a esta altura se están preguntando, bueno, pero ¿qué es una experiencia turística? Vamos a verlo de diferentes puntos. Primero, supongamos que yo, no sé, tengo una cervecería artesanal. Bueno, yo puedo ofrecer el producto que yo hago y el producto que yo hago puede estar muy bueno, muy rico, pero no estoy creando una experiencia, entonces soy uno más de los competidores. Supongamos que yo me instalo en un molino viejo, el cual tenía toda una leyenda del que vivía en ese lugar y además le pongo los nombres de los diferentes productos de esas personas. Entonces, el hecho de que yo vaya y me encuentre con ese molino viejo y me encuentre con los espacios de ese molino viejo, me encuentre leyendo la leyenda o la historia de ese lugar y además consuma el producto que lleva los nombres de los diferentes personajes, ya me hace vivir una experiencia. Es decir, estoy probando algo diferente, que eso es lo que normalmente buscamos todos, probar lo que es diferente. O imagínense que yo contrato a un guía de turismo para recorrer, hacer un pequeño city tour por la ciudad. Perfecto. Entonces, ¿de qué se diferencia ese guía de turismo de cualquier otro? Si hacen exactamente, me llevan a la iglesia, me llevan a tal edificio, me llevan a tal museo y me cuentan la historia, pero queda en eso. Entonces no estoy viviendo nada diferente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el beneficio para el que...? Entonces yo no puedo responder, por eso cuando yo les decía hoy, no me cuesta responder, es porque no está bien diseñada la misión. Entonces, ¿cómo le puedo agregar una experiencia a eso? Bueno, imagínense que un guía de turismo, cualquiera de ustedes, ahí ofrece la posibilidad de la visita a los diferentes lugares, pero de repente en alguno de los lugares alguna situación está teatralizada. Teatralizada me refiero, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen la teatralización que se hace, no sé, en el Palacio de Urquiza. ¿Mm? Entonces, esa teatralización en el Palacio de San José, esa teatralización lleva a que yo viva una experiencia diferente. Lo mismo si yo voy a un café. A tomar un café. Bueno, si yo voy a tomar un café al bar de la esquina o al bar que está a la mitad de la cuadra o al bar que está a 2 cuadras y bueno, el café más o menos es igual en casi todos los lados. Tiene gusto a café, tiene aroma a café, perfecto. Pero ¿qué pasa si ingreso a la tarde o a la mañana a un café literario? Donde quizás algunas personas se reúnan a leer una pequeña lectura y que yo pueda vivenciar alguna cuestión más literal. Seguramente estoy creando una experiencia. Por supuesto, ¿cuáles son las más tradicionales? Cuando yo voy a un bar y hay una banda en vivo. Estamos creando una experiencia. Bueno, pero ¿qué tipo de música? O quizás, imagínense, pensaron, por ejemplo, entrar a algún bar y en ese bar encontrarse, no sé, con hamacas paraguayas. Y uno dice, no, pero es que las hamacas paraguayas no están pensadas para que haya un bar. ¿Por qué no? Entonces, cuando nosotros buscamos innovar, también podemos crear cosas diferentes. ¿Qué pasaría si en lugar de que haya mesas, hay hamacas paraguayas y las bebidas sean
para tomar en ese lugar un poco más relajadas y que me transporten a la playa. Está bien, quizás no lo voy a hacer en un bar para la noche, pero puedo quizás hacer un bar que tenga un patio o un jardín en donde pueda tener esto. ¿Qué pasaría si yo puedo hacer en el bar, o quizás el bar sea dentro de un colectivo, de un colectivo antiguo? Entonces, todas estas cuestiones son las que van creando las experiencias. Ahora, no solamente puedo crear una experiencia yo solo, puedo crear una experiencia cuando nos estamos aliando con otro prestador. Quizás por allí nosotros tenemos la posibilidad de unirnos como hoteles, restaurantes, cafeterías, prestadores de diferentes servicios como guías o paseos, en donde nosotros podemos complementar la posibilidad de que cuando la persona venga a nuestro destino pueda cubrir un montón de áreas. ¿Qué es lo que busca normalmente, sobre todo el turista familiar? Tener resuelto el día. Entonces, ¿qué pasa si yo contrato una noche de hotel en la cual además tengo cubiertas las cenas y además tenga cubiertas algunas excursiones? Por supuesto, esto demanda un esfuerzo de que nos podamos unir y competir cooperando, el término de la competencia. Entonces, ahí nosotros debemos buscar la manera de alinearnos para que cuando el cliente llega lo podamos atender entre las tres partes. Bueno, ¿qué pasa cuando nada de esto está? Es decir, no tengo la posibilidad de generar alianzas o no se me han ocurrido, no tengo ideas para crear dentro del servicio que yo hoy estoy prestando. Bueno, perfecto. Entonces ahí yo voy a tener que trabajar muchísimo sobre el servicio. Es decir, para mejorar la experiencia turística voy a tener que trabajar muchísimo sobre la capacitación del equipo que va a estar atendiendo al cliente. Porque no va a alcanzar con ofrecerle lo que él está esperando. Supongamos, si yo voy a un hotel y llego a la recepción, entonces en la recepción me toman los datos, me indican cuál es la habitación, el horario de desayuno, cómo funciona el aire acondicionado, el televisor, eso lo hacen en todos los lugares. ¿Estoy viviendo una experiencia turística ahí? No, ninguna. Ahora, si la persona que me recibe además también se toma el tiempo de ofrecerme diferentes itinerarios que puedo visitar en la ciudad, ya le estoy agregando servicio. Entonces tengo que capacitar muy bien al personal en servicio de atención al turista para que cree una experiencia y para que la visita sea gratificante. O en el caso de, imagínense si voy a un restaurante o si voy a una pizzería, y si solamente lo que voy a hacer es sentarme en la mesa, recibir una carta, que el mozo o la moza levanten el pedido, que luego me vengan a ofrecer postre y que después me traigan la cuenta. Eso es el nivel básico de atención. Entonces, estamos necesitando nivel de servicio. ¿Qué significa servicio? Que hay un grado de empatía diferente donde quien nos atiende trabaja con nosotros y entiende cuál es nuestra emoción por estar disfrutando y viajando y demás. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo sobre la capacitación cuando tengo posibilidades de generar otro tipo de experiencias. Como le decía, no sé, imagínense, así como yo les planteaba algunas situaciones donde podemos hacer alianzas o donde podemos hacer solos, también pensemos en diferentes situaciones, es decir, no hacer siempre lo mismo, poder crear esta experiencia. Ahora, creo que la posibilidad acá es cuando podamos potenciar, es decir, que diferentes prestadores puedan trabajar alineados. En este tiempo que viene, cuanto mejor sea la propuesta de valor, mucho más atractivo va a ser que podamos hacer que el turista regrese o que difunda lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que tenemos que diseñar una experiencia turística y que la experiencia turística, acuérdense, se diseña en base a los deseos, en base a las motivaciones, en base a las emociones del cliente. Entonces, ¿qué quiere sentir nuestro cliente? ¿Qué quiere comunicar nuestro cliente? ¿Qué soluciones busca? Entonces, diseñamos en base a eso. Bueno, pero tenemos que ese diseño que vamos a hacer, vamos a trabajar en base a estrategias. Primero antes de poder crear esa experiencia, vamos a tener que trabajar muy bien la estrategia de posicionamiento. Es decir, ¿cuál es nuestra identidad gráfica, visual, online? ¿Está bien ordenada? ¿Es clara? Es decir, si yo abro la fanpage de alguno de ustedes, pero la página web y el Instagram de ustedes o el WhatsApp,
todo está integrado, o recibo un folleto, tiene toda la misma comunicación, la misma identidad gráfica, la misma tipografía, los mismos logos, está bien comunicado, tiene un estilo de comunicación. Acá necesitamos ayuda. Si estamos trabajando solos necesitamos ayuda en la identidad gráfica. Tiene que haber una claridad. Si no, ¿saben qué? Es como que ustedes armaran un negocio y, por ejemplo, mirá, me están sobrando estas cortinas viejas en mi casa, las llevo al negocio. O, mirá, me está sobrando estas sillas viejas, las llevo al negocio. Mirá, no sé, ya no se usan más los centros musicales, bueno, lo llevo al negocio porque ahí puedo escuchar música. Entonces, si yo estoy llevando todas las cosas que sobran y que no se usan al negocio, ¿qué estoy creando? Un cambalache, no estoy creando un negocio. Por lo tanto, yo tengo que entender, y como eso no pasa en sus negocios, porque ustedes cuidan la imagen de su negocio, lo mismo tengo que cuidar la identidad gráfica, es decir, que haya una comunicación bien dirigida. Por supuesto, también hay que tener una estrategia de desarrollo de productos vivenciales. Esto que decíamos, bueno, tenemos que diseñar propuestas que creen una experiencia. Esto que decíamos, si yo voy, vivo algo diferente en ese lugar, o en el producto o en el servicio que estoy consumiendo. Bueno, entonces hay que tener una estrategia en base a eso. También la estrategia del turismo colaborativo, es decir, de qué manera nos asociamos con otros prestadores para aumentar la propuesta turística, cómo le resolvemos el problema. Acuérdense, el turista que nos visita muchas veces busca desplazarse distancias cortas, pero en esas distancias cortas, por ejemplo, supongamos, más o menos entre 50 y 60 kilómetros se puede desplazar. Hace noche, base en nuestra ciudad, pero después busca desplazarse. Entonces nosotros podemos armar propuestas con otros prestadores de localidades cercanas, potenciar la región, ir potenciando todo esto. Bueno, y eso puede crear experiencias nuevas. Entonces lo importante es qué queremos que viva nuestro cliente, nuestro turista. Y también la intermediación, es decir, tiene que haber intervención promocional, tiene que haber presencia institucional, es decir, cuando hay una feria o cuando hay encuentros o cuando hay congresos turísticos, nosotros tenemos que tener presencia, tenemos que vincularnos, tenemos que ver qué es lo que se está haciendo, como estos encuentros que obviamente estamos trabajando, además del e-marketing y del social media, o sea, todo lo que nosotros hacemos ya en la comunicación. Bueno, por eso hay que tener estrategia de posicionamiento, hay que tener estrategia de productos vivenciales, o sea, diseñar productos de experiencia, hay que buscar alianzas colaborativas y hay que intermediar, hay que participar en todo eso, o sea, hay que diseñar por lo menos 4 estrategias diferentes para que la empresa pueda competir en este nuevo entorno que se viene. De hecho, hay que ir mejorando todo eso. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de tener estos conceptos claros que estuvimos charlando hasta acá, la idea es generar vínculos estratégicos. Es decir, esta capacitación está pensada para que cuando nos encontremos en el vivo podamos vincularnos. Así que yo les voy a dejar una actividad que me gustaría que ustedes puedan complementar antes de que hagamos el vivo, antes de que nos podamos encontrar, y que esto lo puedan enviar para que después podamos trabajar todos juntos. Entonces, ¿en qué radica? Es necesario que ustedes manden, todos aquellos que quieran integrarse a través de una estrategia de intervención, el nombre de la empresa, tener claro qué ofrecen, cuál es la promesa y cuál es el beneficio, y por último el dato de contacto. Es decir, ustedes tienen que escribir esto y enviarlo por correo electrónico a donde ustedes se registraron. Entonces, de esa manera nosotros sabemos el nombre del prestador, pero también qué es lo que está ofreciendo. Acuérdense que lo que ofrecen habla de la característica de ese producto o de ese servicio que ustedes tienen. La promesa y el beneficio está vinculado a la solución. Y obviamente los datos de contacto, es decir, para que aquellos otros que se puedan interesar puedan vincularse. Bueno, este es el punto con el que tenemos que trabajar para poder hacer una estrategia de vinculación. Gente, les agradezco el tiempo, les agradezco el interés por participar de esta videoclase y seguro en poquito tiempo más ya les va a llegar la información, nos vamos a encontrar en un nuevo vivo. Muchas gracias.